Así después se las cargo a la... Bueno. Entonces, hoy vamos a empezar a ver la primera de las máquinas eléctricas que prevé la materia que nosotros estudiemos. En realidad vamos a estudiar todas las máquinas eléctricas. La primera que vamos a ver son los transformadores. Nosotros vamos a estudiar esta máquina desde el punto de vista de los transformadores para distribución de energía. Si bien los principios de funcionamiento son los mismos, pero cuando reveamos los aspectos constructivos y demás, vamos a estar hablando de este tipo de transformadores. No nos vamos a dedicar ni vamos a estar hablando de transformadores de tipo domésticos. Sí, todo lo que tiene que ver con lo que nosotros utilizamos en el transporte y en la distribución de energía. El transformador es una máquina estática. No tiene elementos móviles, por lo tanto es una máquina que tiene un rendimiento muy elevado. El rendimiento del transformador está en el orden, está por encima del 95%. Quiere decir que, bueno, va a tener algunas pérdidas. Nosotros vamos a hacer al final de todo lo que tenemos que ver de este tema, vamos a hacer un estudio de las pérdidas y de los ensayos que se hacen para medir las pérdidas en este tipo de máquinas. Y es quizás una de las máquinas más importantes en lo que es la máquina más importante en lo que es la distribución de energía. Y su uso se debe a que tiene la posibilidad de modificar parámetros. Por eso que a veces el nombre de transformador quizás es un poco desacertado, y la clasificación como máquina también, porque la máquina es un elemento que modifica o convierte una energía de un tipo a otra, de otro tipo. Un motor, la energía eléctrica la termina convirtiendo en energía mecánica. El transformador toma energía eléctrica y entrega energía eléctrica. O sea que desde ese punto de vista, una definición como máquina no es demasiado acertada. Y el nombre transformador en realidad no transforma, lo que hace es modificar parámetros de tensión y de corriente. Y justamente gracias a esta posibilidad es que la corriente alterna ha avanzado de la manera que avanzó desde mediados del siglo pasado sobre la corriente continua. El hecho de que nosotros tengamos consumos cada vez más importantes de energía eléctrica ha hecho que las potencias que empiezan a estar en juego, tanto desde la generación, lo que hay que transmitir, lo que se consume y demás, sean cada vez más importantes. Si esas potencias son cada vez más importantes y nosotros no modificamos los niveles de tensión, los valores de corriente cada vez van a ir creciendo más. Por lo tanto, como este elemento como este parámetro es el que nos lleva a dimensionar nuestras redes, nuestras máquinas, hace que tengamos problemas en el dimensionamiento. También el hecho de que las corrientes cada vez sean mayores implica que las pérdidas van a ser cada vez mayores en las redes, las caídas de tensión van a ser cada vez mayores. Entonces, mientras nosotros podamos manejar menores corrientes en nuestras redes y en nuestros equipos, es mejor. ¿Por qué? Disminuimos las pérdidas, disminuimos las caídas de tensión, y la sección de los conductores que nosotros vamos a necesitar para transportar esa potencia van a ser menores. Entonces, lo que hace el transformador es tener de un lado un determinado valor de tensión y de corriente, y del otro lado tener otro valor de tensión y de corriente. Las potencias que va a manejar el transformador de ambos lados van a ser siempre las mismas. Muchas veces nosotros representamos los circuitos eléctricos a través de
de diagramas simplificados. Estos diagramas simplificados me permiten hacer un esquema simple de una instalación eléctrica, y ahí en esos esquemas es donde nosotros hacemos un análisis de cuáles son los componentes, cuáles son las protecciones, cuáles son los conductores, y podemos de manera muy sencilla en este diagrama estudiar y ver el comportamiento de un determinado circuito. Dentro de los transformadores que nosotros podemos encontrar, básicamente vamos a tener dos tipos de transformadores: los transformadores de potencia y los transformadores de medida. Ya algo hablamos de los transformadores de medida, donde nosotros allá por principio de año empezamos a hablar de lo que eran las mediciones. Estuvimos charlando sobre los casos en los cuales yo tengo que hacer mediciones y esa medición conlleva un riesgo en el cual yo no puedo hacer una medición de manera directa. Tengo que hacer una medición de manera indirecta, sea porque tengo un nivel de tensión alto, o sea porque las corrientes que se están manejando son corrientes altas. Entonces, para poder hacer esas mediciones de manera indirecta, nos valemos de transformadores. Serán transformadores de tensión o transformadores de corriente, dependiendo de lo que nosotros necesitemos medir. Mientras que nuestro estudio principal está basado en los transformadores de potencia. Los principios de funcionamiento son para todos los mismos, simplemente que van a ir cambiando constructivamente cada uno de ellos. Dentro de los transformadores de potencia, nosotros nos vamos a encontrar con una diferenciación, según marca la norma IRAM, entre los transformadores que se les suele llamar rural. ¿Se les llama a todos o solo a mí? ¿Perdón? No sé si alguien me hizo un comentario. Tenemos entonces los transformadores de tipo rural, que son